Pepe, muchísimas gracias por tomarnos el teléfono, ¿eh? Muchas gracias, Luis, y un honor coincidir con el doctor, sabe el aprecio y el respeto que le tengo. Qué pena que la coincidencia sea vía telefónica, espero pronto poderlo saludar. Oye, Pepe, finalmente, igual Rafa, finalmente el peor de los escenarios en geopolítica se dio con el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos y esta noticia evidentemente impactó los mercados durante toda la madrugada. Amanecimos también con un impacto económico importante en México. ¿Cuáles serán los principales efectos que tú desde el Senado y como experto en materia financiera detectas que puede enfrentar el gobierno? De gran volatilidad en función del posicionamiento que ha tenido en términos de una política más proteccionista que evidentemente impacta las posibilidades de crecimiento de nuestro país, sobre todo porque en las últimas décadas y teniendo como marco el Tratado de Libre Comercio, el sector exportador, el sector enfocado hacia el exterior era uno de los principales resortes económicos del país. Esto genera nerviosismo, lo estamos viendo, por ejemplo, en la volatilidad en el mercado de divisas, principalmente del peso. Y bueno, pues en este sentido y en este ánimo, lo relevante es que el gobierno de la República se preparó para este escenario, está generando las condiciones de certidumbre a los mercados, a los inversionistas, al aparato productivo vinculado al comercio orientado hacia el exterior, y creemos que con el tiempo se estarán generando las condiciones de tranquilidad para que esto, que es una burbuja, no pueda impactar de manera decisiva el desempeño económico del país. Rafa Arias, ¿por qué la economía reacciona de esta manera ante el embate de un personaje? ¿Acaso no existen, y lo pregunto porque al auditorio para que también le quede claro, no existen candados de protección que eviten que nuestra economía sufra pues las consecuencias de una decisión soberana como la que tiene el pueblo de Estados Unidos, y debemos preocuparnos en Veracruz ante este escenario de incertidumbre financiera que vive la entidad y este efecto? Bueno, desde luego que tenemos que preocuparnos. Déjame antes que todo saludar al senador con mucho gusto y el afecto de siempre. Qué bueno compartir cuando menos esta comunicación telefónica. Pero sí debemos preocuparnos. Yo tengo la información de la expectativa mundial el día de hoy. Incluso hay voces como la de Krugman, como otros economistas internacionales que avisoran una recesión mundial. Creo que es oportuno pedirle al gobierno, exigirle al gobierno federal, y ya no digamos, en Veracruz no se le puede exigir a nadie porque no hay nadie, exigirle que tome las medidas de lo que puede verdaderamente convertirse en una situación muy seria. Creo que es cierto, esta serie de preocupaciones fueron un poquito muy exageradas, porque fueron en campaña electoral y vamos a ver cuál es la verdadera política que va a tomar el nuevo gobierno. No se olvide que ellos tienen una democracia un poquito mejor que la nuestra y las cámaras sí funcionan para poder equilibrar el poder y sobre todo para proteger los derechos, claro, de las gentes. Entonces, lo que sí sugeriría yo es que el gobierno fuera un poquito más allá, porque sí hay afectaciones muy serias, las ha habido. El gobierno federal tiene pendiente una información muy amplia de cómo de mover a México, se hundió a México, sí. Hay una devaluación histórica, hay los efectos inflacionarios, el 85% de nuestras exportaciones van hacia los Estados Unidos, y en medio de todo esto, para no sonar tan negativo ni catastrofista, creo que hay muchas oportunidades efectivamente que pueden aprovecharse, y que desde luego en algunos puntos pues ya hay los efectos positivos, como claro, es el incremento del valor de las remesas que se está recibiendo, pero en otros tenemos todavía problemas muy serios de empleo. Entonces mi sugerencia es que se le exija al gobierno federal que se prepare cuanto antes para un buen programa de emergencia, porque el semáforo mundial está alertando con la incertidumbre en los mercados, pero además con las predicciones de los organismos internacionales a una posible recesión mundial, y esto sería muy grave. Pepe Yunes Zorrilla, senador presidente de la Comisión de Hacienda, dejábamos sobre el tema y sobre la mesa qué elementos económicos como el precio del petróleo, la inflación, el tipo de cambio podrían ser pues ajustados, podrían servir de instrumento para que en política pública y económica no se afecte tanto el efecto Trump y su victoria allá en los Estados Unidos.
Mira, Luis, yo lo que primeramente remarcaría es que sí no es un escenario que toma por sorpresa al gobierno de la República. Tan no lo toma por sorpresa que desde finales del mes de agosto se generó la previsión de que esto pudiese concretarse en la democracia norteamericana y hubo los acercamientos con el que hoy es presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, precisamente para anticipar el pánico, el nerviosismo que podría percibirse en los mercados y en el aparato productivo ante el posicionamiento electoral, pero también ante la corriente que ya no solo es de Estados Unidos, sino que es mundial, que es de proteccionismo comercial, de aislacionismo e ideológicamente de un nacionalismo mucho más acendrado. Entonces, desde entonces, se consideró esta posibilidad con mucha seriedad, una decisión muy criticable, que generó mucho costo, pero que de alguna forma generaba condiciones de previsión. Y en segundo lugar, Luis, tan se ha preparado el gobierno de la República este escenario que el paquete económico, que por cierto ya está por concluir su proceso legislativo, lleva ese corte, un corte austero, un corte de impactar a la baja la deuda, de generar una escala menor de endeudamiento, porque en los últimos 8 años y precisamente a raíz de la crisis internacional se apalancó de más el país. Entonces, en este sentido, sí hay señales claras de que el gobierno está reaccionando y que se anticipó a esta posibilidad, lo cual yo considero los mercados deben ponderar. En segundo lugar, el movimiento y el flujo del dólar evidentemente tendrá repercusiones inflacionarias. Sí. Por fortuna, no obstante, la depreciación del peso frente al dólar de los últimos meses no ha impactado de manera contundente el sistema inflacionario, que es una de las variables que en política monetaria cuida el Banco de México, y que es prioritario porque de manera directa impacta la calidad de vida de la gente. Entonces, en este sentido, sí, todo lo que es el sector que se importa, si se sube el precio, pues evidentemente se va a repercutir al consumidor, pero no ha sucedido cuando la tendencia ha sido así. En un esquema que hay que ponderar y que seguramente don Rafael va a coincidir conmigo, de que no es una depreciación del peso frente a las demás divisas, sino que es una apreciación del dólar frente a las demás divisas, y en donde hay divisas que se deprecian frente al dólar de manera con mayor magnitud o más acelerada, como ha sido el caso del peso. Entonces, en este sentido y en este ánimo, seguramente habrá valoración de las tasas de la política de tasas de interés del Banco de México, estará funcionando la comisión de tipo cambiario que coordina tanto la Secretaría de Hacienda con el Banco de México, y esperemos que este impacto, que es una tendencia mundial, que así pasó en Norteamérica, que está generando condiciones de éxito en Francia, que hay crecimiento hasta en Alemania con movimientos neonazis, pueda de alguna forma apalancarse y no pueda generar los estragos recesivos que ya de manera muy puntual y aceptada mencionó el doctor Arias. Pues yo les agradezco a ambos y nada más puntualizar contigo, Rafa, rápidamente porque el tiempo nos come. Dentro de esta política económica que tendrá que aplicar el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, ¿habrá intervención del mercado cambiario? Es evidente que se va a hacer un recorte al gasto pues, del gobierno federal, pero también las fluctuaciones en el tema de las tasas de interés no ponen en riesgo que se dé la volatilidad pues, en tanto económica, que los créditos se vayan arriba. Bueno, sí, uno de las hoy precisamente anunciaba el Banco de México y la Secretaría de Hacienda se enfocaron básicamente a este aspecto. Incluso se mencionó que pues, tenemos ahí una reserva que también habría que revisar su manejo porque es muy pobre, muy mediocre, de 175 mil millones de dólares. Que repito, no es el momento para mencionarlo, pero que hay una serie de elementos en los cuales el gobierno federal introduce certidumbre y está tomando las medidas, lo cual es correcto. Lo único que habría que agregar y que yo extendería, porque estoy viendo ahorita que es un anuncio, también un compromiso del gobierno federal, es que tiene que enfocarse no solo al aspecto financiero y no solo, como bien lo dice el senador, al aspecto de la depreciación o de la sobrevaloración de una moneda en el mercado, etcétera, ¿no? Tenemos que enfocarnos a los aspectos y
ya que nos vinculan, que nos atan a la economía norteamericana, para bien y para mal. Es decir, desde luego hay aspectos que son positivos y algunos de ellos ya vemos, como el de las remesas, pero por ejemplo el precio del petróleo trajo en el estado de Veracruz un desempleo impresionante en varias regiones. Claro. Es hora de que lo que vaya a hacer el gobierno federal, Bien. pedirle que lo haga con mucha responsabilidad, mucha precisión, Bien. porque repito, no se puede ignorar el aviso que hay ya de una recesión mundial. Pues les agradezco a ambos, a José Francisco Yunes Zorrilla, senador y presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, y al doctor Rafael Arias Hernández, investigador y catedrático de la Universidad Veracruzana, por platicar con el auditorio de En Contacto sobre este importantísimo tema que nos afecta pues a todos en el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Un Saludos. abrazo con la admiración de siempre al doctor Arias, una de las inteligencias en materia económica y política más destacadas de Veracruz. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, mi querido Pepe y mi querido Luis. Gracias, muy amables. Vamos a la pausa y regresamos.